Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que me ven, soy y en este canal hablamos de todo lo relacionado con bueno, ya lo descubrí Rene. Y si ya son de la familia, un abrazo gigante. ¿Listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, romance y sobre todo, mucha emoción superíndice 3N? Pues hago un rense porque hoy les traigo un tema que, no saben. Es que, me muero por contuérselos. Hoy vamos a desentrar más menos un secreto que ha estado dando mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo turco. Y es que, ¿recuerdan el título del vídeo, verdad? Exacto, Kerem y Hande escapada secreta a la montao más menos a romance en la nieve. Lo revelamos. Uf. Ya se imaginan de copyright va la cosa. ¿Su o no? Pues prepúrense porque vamos a sumergirnos en este chisme de alto voltaje. ¿Listos para descubrir todos los detalles de esta misteriosa escapada? Copyright pa su superíndice 3 realmente entre Kerem Bürsin y Hande párrafo el en esa montao más menos a nevada? ¿Hay romance en el aire, o todo es una simple especulación superíndice 3N? Vamos a analizar todas las pistas, las fotos, los rumores y a desmenuzar cada detalle. Y prometo que no me voy a guardar nada. Pero antes de empezar, ¿saben copyright? Me harán el dúa si se suscriben al canal. Es totalmente gratis. Y asu no se pierden ningún vídeo nuevo. Me ayudan un monto superíndice 3N. Además activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se arrepentir Rene. Tengo un monto superíndice 3N de contenido interesante preparado para ustedes. Suscribirse, campanita, ¿ya? Perfecto. Ahora arranquemos con el chisme. ¿Copyright podemos decir de Kerem y Hande? Son dos de las estrellas queridas y talentosas de Turquía. Los dos son hermosos, exitosos y por supuesto, muy talentosos. Kerem con su carisma y su mirada profunda, y Hande con su belleza y su actuación superíndice 3N impecable. Ambos han protagonizado grandes condieresis copyrightsitos, y por eso, el solo hecho de mencionar sus nombres juntos hace que el mundo entero se paralice. Y claro, cuando se enteraron de esta escapada, la expectativa subió superíndice 3 como la espuma. Todo comenzó superíndice 3. ¿Ceu superíndice 3 mo comenzó superíndice 3? Vamos a retroceder en el tiempo un poquito. Hágase de cuenta que estamos sentados en una chimenea, con una bebida caliente en la mano, listos para escuchar el cuento. Todo comenzó superíndice 3 con rumores, susurros en los pasillos, fotos filtradas. La magia de las redes sociales. Empezaron a circular fotos de Kerem y Hande en un lugar nevado, aparentemente en una estación superíndice 3N de SQ. ¿Lo han visto? ¿Su o no? En las fotos se les veo a juntos muy sonrientes, compartiendo risas y miradas CEU superíndice 3 mplices. ¿CEU superíndice 3 mo reaccionamos? Fue la locura. Los fans enloquecieron. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo quería saber copyright estaba pasando ¿Agua romance en el aire? ¿O simplemente eran amigos disfrutando de un fin de semana? Las fotos no mentúan, pero tampoco contaban toda la historia. La prensa siempre atenta a los detalles, comenzó superíndice 3 a investigar. ¿Du superíndice 3 deseaban ido? ¿Q copyright nes los acompau más menos avan? ¿Por Q copyright tanta discreción superíndice 3N? Y las respuestas fueron interesantes. Se supo que habían ido a una exclusiva estación superíndice 3N de montao más menos a un lugar muy privado y lujoso, alejado del bullicio de la ciudad. Además se rumoreó superíndice 3 que la escapada no fue solo de ellos dos. Al parecer, los habían acompao más menos a algunos amigos cercanos y miembros del equipo de trabajo. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que Kerem y Hande estaban juntos, y eso era suficiente para encender la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Ahora, vamos a analizar las pistas. ¿Copyright nos dicen las fotos? ¿Copyright podemos deducir de sus gestos y expresiones? En las fotos se veían muy felices, relajados y cercanos.
No se besaban, no se agarraban de la mano, al menos, no que sepamos. Pero la conexión superíndice 3n era innegable. Se notaba la complicidad, la atención superíndice 3n, la confianza. ¿Se imaginan la escena? En medio de la nieve con el aire frío compartiendo risas y miradas. ¡Ay, el romanticismo! Y bueno, las redes sociales hicieron su trabajo. Los fans, creativos como siempre, empezaron a crear montajes, a analizar cada detalle, a especular sobre el futuro de la pareja. ¿Serán novios? ¿Había algo más de ese que amistad? ¿O todo era producto de nuestra imaginación superíndice 3n? Otro detalle importante, las declaraciones. Copyright dijeron Kerem y Ande sobre la escapada. ¿Negaron todo? ¿Confirmaron algo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ninguno de los dos habló superíndice 3 directamente sobre la escapada. Ni Kerem ni Ande. Mantuvieron un silencio prudente e una postura discreta. ¿Por copyright? ¿Acaso no querían confirmar nada? ¿O tal vez querían proteger su privacidad? El silencio a veces es la mejor respuesta, o la mood es intrigante. ¿Pero copyright para su superíndice 3? ¿Copyright sabemos? Sin embargo, a pesar de este silencio, los paparazzi estaban al acecho. Y como siempre consiguieron algunas declaraciones indirectas. Por ejemplo, se filtró superíndice 3 una conversación superíndice 3n en la que Kerem hablaba de su amiga especial, sin dar nombres claro. Pero las indirectas estaban aún. Y por el lado de Ande también copyright n hubo algo más menos o una sonrisa, un comentario sutil, nada que confirmara nada, pero su algo que alimentara las expectativas. Entonces, copyright podemos concluir. ¿Hubo romance en la montao más menos a? ¿O solo amistad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero copyright importa. Lo importante es que Kerem y Ande son dos personas maravillosas, y que su amistad, sea lo que sea, es algo hermoso de ver. Y seamos honestos, ¿a copyright n no le gusta un poco de chisme? A todos nos gusta. Y esta historia con sus misterios, sus rumores, sus fotos y sus miradas, es perfecta para mantenernos entretenidos. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, nada es lo que parece. Los rumores, las especulaciones y los titulares sensacionalistas son el pan de cada día. Y aunque nos encanta son más menos con romances de película, debemos respetar la privacidad de las personas. Kerem y Ande tienen derecho a su vida privada, y a decidir copyright compartir y copyright no. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el contexto de esta escapada. Kerem y Ande, como ya menciono copyright, son muy populares. Ambos son muy trabajadores y han tenido proyectos exitosos. Están constantemente expuestos a la opinión superíndice 3n pública, a los paparazzi, a las redes sociales, es una presión superíndice 3n enorme. Por eso es comprensible que busquen momentos de relax y privacidad, lejos del bullicio. ¿Y copyright mejor que una escapada a la montao más menos a, en medio de la nieve, para desconectar y recargar energías? Además de ese, recordemos que Kerem y Ande ya han trabajado juntos en la serie Love is in the Air. ¿La recuerdan? Uno con diéresis copyright cito rotundo. Y claro, durante el rodaje de la serie, surgieron rumores de romance entre ellos. Muchos fans son más menos van con verlos juntos en la vida real. Y aunque nunca confirmaron nada, la química entre ellos era innegable. ¿Será que esta escapada a la montao más menos a fue una continuación superíndice 3n de esa conexión superíndice 3n especial? ¿O simplemente fue una muestra de amistad? ¿Pero copyright podemos esperar del futuro? ¿Veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo? ¿Compartir ese proyectos? ¿O cada uno seguir su camino? El tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, admirando su belleza y por supuesto, seguir atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación superíndice 3n. Porque seamos sinceros, el chisme es parte de la diversión superíndice 3n. Ahora hablemos un poco sobre las reacciones de los fans. ¿CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 el público ante esta escapada? La locura. Como dije antes.
los fans de Kerem y Ande enloquecieron de Emociu Superíndice 3N. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos, de vídeos, de todo. Algunos celebraban la posible relación Superíndice 3N. Otros simplemente expresaban su admiración Superíndice 3N por la pareja, por la amistad. Algunos incluso crearon fanfics y edits imaginando el futuro de Kerem y Ande. Y por supuesto, no faltaron las críticas. Siempre hay personas que prefieren criticar que envidiar. Pero en general, la reacción Superíndice 3N del público fue muy positiva. La gente ama a Kerem y Ande y les desean lo mejor. ¿Y saben copyright? Es normal. Es natural. Todos queremos que nuestros ídolos sean felices. Y si su felicidad incluye una relación Superíndice 3N, un romance, pues bienvenida sea. Ahora, vamos a analizar un poco el aspecto emocional de la situación Superíndice 3N. ¿Ceu Superíndice 3mo se sienten Kerem y Ande? ¿Ceu Superíndice 3mo manejan la presión Superíndice 3N mediútica? ¿Ceu Superíndice 3mo protegen su privacidad? Es difícil saberlo porque, como ya dije, son muy discretos. Pero podemos intuir algunas cosas. Probablemente se sienten abrumados por la atención Superíndice 3N, por la curiosidad del público. Seguramente buscan momentos de calma, de tranquilidad, momentos para ellos mismos. Y por supuesto tienen que lidiar con la presión Superíndice 3N de las redes sociales, con los comentarios, con las críticas. Es un trabajo muy duro. Por eso es importante que tengan amigos, familiares, personas de confianza que los apoyen y los protejan. Y por supuesto es importante que se cuiden, que se respeten y que sean felices. ¿Y copyright es la felicidad? ¿Es estar con alguien? ¿Es estar solo? ¿Es hacer lo que te gusta? Cada uno tiene su propia definición Superíndice 3N. Y hablando de eso, ¿copyright lecciones podemos sacar de esta historia? Copyright nos enseña más o menos sobre el amor, la amistad y la privacidad. Primero, que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Que no hay reglas, ni edades, ni condiciones. Segundo, que la amistad es un tesoro. Que tener amigos es fundamental para ser feliz. Y tercero, que la privacidad es importante. Que todos tenemos derecho a tener nuestro espacio, a proteger nuestra intimidad. En resumen, la escapada secreta de Kerem y Ande a la Montau más menos fue un tema muy comentado, que generó Superíndice 3 mucha expectativa y especulación Superíndice 3N. Pero al final lo importante es que Kerem y Ande son felices, que se cuidan y que siguen brillando con su talento. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor. Entonces, ¿copyright les pareció Superíndice 3 este vídeo? ¿Les gustó Superíndice 3 el chisme? ¿Les pareció Superíndice 3 interesante? Espero que su intento copyright darles todos los detalles, analizar todas las pistas y sobre todo mantenerlos informados y entretenidos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Y por supuesto, no olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes sobre la escapada de Kerem y Ande? ¿Creen que hay romance? ¿O solo amistad? ¿Copyright les pareció Superíndice 3 el vídeo? Copyright tenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Y ahora, como siempre, los invito a darle me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los Superíndice 3 vídeos. Tengo muchísimos temas interesantes preparados para ustedes. Suscríbanse, campanita, y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y hasta la Superíndice 3.